Este es el principio de cómo el único Dios verdadero del universo se reveló a la humanidad en palabras y hechos. A la narrativa bíblica podemos dividirla en 4 grandes actos. El primer acto, la creación. Génesis 1 dice que en el principio un ser glorioso e infinito creó los cielos y la tierra, y todo era bueno, ordenado, puro y perfecto. En Génesis 1, 26, 27, ese ser glorioso, plural y relacional creó a unos seres humanos, finitos a su imagen plural también, hombre y mujer, con el propósito de disfrutar una relación personal con él y entre sí. El otro propósito se encuentra en Génesis 1, 28 y es el mandato de la creación o cultural. Dios los bendijo y les pidió que fueran fructíferos, que llenaran la tierra, con la responsabilidad de representarle como buenos mayordomos. Segundo acto, la caída. Génesis 3, Adán y Eva rechazaron este llamado, dudaron de la sabiduría y de su bondad, de la bondad del Creador, para definir el bien y el mal. Se rebelaron y el pecado entró en el mundo, y con él la vergüenza, la culpa, la ruptura de su relación con Dios y entre los seres humanos. El Creador santo y amoroso los juzgó con el exilio del Edén. Maldijo la tierra, asegurando para los seres humanos un trabajo tedioso, sufrimiento, relaciones rotas entre parejas y, por supuesto, la muerte. En Génesis 3:15, maldijo a la serpiente y a su simiente, prometiendo derrotarlos a través de la simiente de la mujer y de su descendencia, o sea, los que pondrían su fe en Dios. La maldad fue de mal en peor y los seres humanos hacían el mal todo el tiempo y por todo el mundo. Y Dios los juzgó con el diluvio, salvando a Noé y a su familia. Al salir a tierra, Dios hace un pacto con Noé en el que prometió nunca más destruir la tierra con las aguas y reiteró el mandato de la creación. Pero la rebelión humana continuó y llegó a su apogeo en Babel. Génesis 11, procuran en Babel hacerse un nombre para ellos mismos en lugar de para Dios. Dios los esparce por toda la tierra y así comienzan los conflictos entre las naciones. Tercer acto, la redención. En el año 2000 a.C., Dios llama a Abraham, un hombre que cree al Señor y el Señor lo considera justo debido a su fe. Dios le hace una triple promesa, una descendencia que llegaría a ser una gran nación. Segundo, la descendencia de una tierra, la herencia de una tierra. Y tercero, una relación divino-humana, con bendiciones para él y sus descendientes, y con bendición a todas las naciones, a través de su simiente. La ratificó con un pacto condicional y eterno. En Éxodo 12, unos 500 años después, como lo prometió, sucedió el Éxodo. Yahvé redimió a la multitud israelita de la opresión egipcia mediante un cordero pascual por pura gracia. Con su siervo Moisés les hizo cruzar el Mar Rojo rumbo al monte Sinaí. Y a los pies de ese monte, Yahvé les enseñó a temerle y la manera de cómo vivir como su pueblo santo. Hizo un pacto con Israel. Si eran leales a sus instrucciones sobre cómo amarlo y cómo amar al prójimo, serían un tesoro escogido, un reino de sacerdotes,
y una nación santa. El Levítico también les hizo construir el tabernáculo, proveyó de sacrificios y designó sacerdotes para que su pueblo pudiera vivir con él, un Dios santo y amoroso en medio de ellos. En Números, ellos dudaron de la bondad y de la palabra de Dios, y esa generación no llegó a la tierra prometida a causa de su idolatría y rebeldía. En Deuteronomio, Moisés ratificó el pacto mosaico ampliando las instrucciones para la segunda generación de israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Si son fieles al pacto, Dios los juzgará. Y en Josué, Dios los lleva a la nueva generación de israelitas a la tierra prometida. Y les hizo descansar de sus enemigos. Pero en Jueces, pronto todos hicieron lo que bien les parecía. Y fue un fracaso total. El libro de Ruth contrasta con Jueces y muestra cuán bien funciona una sociedad cuando su gente refleja la lealtad de Dios en sus relaciones. En Primera de Samuel, los israelitas prefirieron tener un rey con un ejército, como las demás naciones. Y Dios concedió a Israel su deseo y escogió un hombre de aspecto impresionante que acabó siendo un fracaso total, Saúl. Y entonces Dios elige a un hombre conforme a su propio corazón, David. Dios hace un pacto con David y a través de la línea real de Judá vendría un rey a quien Dios establecería en el trono de su reino para siempre, el Mesías. En Primera de Reyes, después de lo que ese día de la dedicación del templo pareció casi una resolución de la triple promesa de Abraham, el pueblo de Dios estaba en el lugar de Dios, viviendo en su presencia y siendo bendición para las demás naciones. El rey Salomón fracasó grandemente y en el año 1000 a.C., aproximadamente al final del reino de Salomón, Israel se dividió. Los profetas advirtieron al pueblo de Dios uno tras otro del juicio de Dios si no se arrepentían de su idolatría, injusticia e incredulidad. Isaías 52 trajo buenas noticias. El Evangelio, Dios reina, regresará a Jerusalén y la consolará y redimirá. Todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Isaías 42 vendría como el siervo sufriente y Dios lo pondrá por pacto al pueblo. En Isaías 49 será luz a las naciones, la salvación de Dios a los confines de la tierra. Isaías 53, el Mesías será rechazado por su pueblo, crucificado como sacrificio por los pecados. En Jeremías 31, a través de la obra de su Espíritu, Dios establecerá un nuevo pacto donde Él mismo cambiará el corazón de su pueblo. Llegó el día del Señor, el día del juicio. Dios envió a Asiria primero para juzgar el reino del norte. Luego, en el 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén, el templo, y llevó al exilio a los judíos del reino del sur. Daniel 7. Pero en el exilio Daniel previó que un alguien celestial, semejante a un hijo de hombre, un día derribaría todos los reinos terrenales y ascendería al trono de Dios. Algunos judíos como Daniel o Esther quedaron en el exilio. Eran judíos de la diáspora. Y después de 70 años, Dios permitió que muchos judíos regresaran a la tierra, reconstruyeran el muro y el templo de Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras. En Nehemías 8 hubo un breve periodo de renovación espiritual.
Pero el regreso del exilio no trajo consigo la época gloriosa de la que hablaron los profetas. Luego hubo 400 años de silencio donde vivieron bajo el poder de gobernantes extranjeros. Durante ese tiempo había una creciente expectativa mesiánica. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marco cuenta las buenas nuevas sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El verdadero significado de su identidad como el Mesías debe ser a través de su sufrimiento y crucifixión. El camino del reino es el camino de la cruz, donde ser grande es servir, donde se da la vida por los demás y donde la fe implica sufrimiento. Mateo muestra que Jesús es descendiente de Abraham y el rey mesiánico, el hijo leal a su padre, el Israel justo, y cumple todo lo prometido en la Torá de Moisés y los escritos de los profetas. En Mateo 5 el maestro enseña la ética del reino del revés y pide a sus conciudadanos que hagan a los demás lo que quieran que les hagan. Afirma que la iglesia le pertenece y que las puertas del Hades no la vencerán. Él revela que un nuevo pacto será ratificado con su cuerpo y sangre antes de morir por Israel y el mundo. En su ascensión, Jesús recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra, gloria y reino, y promete estar con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Les da la misión de hacer discípulos a todos los grupos étnicos. En su libro de 2 tomos, Lucas narra el amanecer de una nueva era donde la obra del Espíritu Santo es muy visible. También enfatiza la universalidad del mensaje evangélico. Jesús es el nuevo Adán. Luego narra el misterio de Jesús en Galilea y cómo, en paralelo, el misterio de la iglesia en Judea. Contrasta el viaje de Cristo a Jerusalén con el viaje de la palabra desde Jerusalén. Termina su evangelio con la persecución y vindicación de Jesús, mientras que en Hechos narra la persecución y vindicación de Pablo, quien fue fiel a su llamado a compartir el evangelio con los gentiles de muchas naciones. En Lucas, Jesús explica: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El Evangelio es la respuesta al problema de la humanidad, tanto para los ricos como para los pobres o marginados. A lo largo del libro, Jesús es el invitado en las mesas de comunión, organizada por los marginados, convirtiéndose en el anfitrión, acogiéndolos a la nueva familia de Dios. Además, el partimiento del pan está en el centro de esta nueva comunidad. Mientras que en Lucas es un gentil y una mujer quienes son importantes en esta nueva comunidad, los primeros en entender quién es Jesús. Y en Hechos es un samaritano inmoral, un eunuco gentil y un fariseo. Los primeros en aceptar el mensaje del Evangelio.
Tanto Lucas como Hechos son una defensa del Evangelio. Jesús pasa por la persecución y es vindicado. Al igual que Pablo y la iglesia, Cristo es victorioso sobre el pecado, llevando a los pecadores al paraíso. Incluso si la iglesia sufre persecución, el Evangelio prevalecerá. La misión de Cristo de redimir a la humanidad y difundir el reino de Dios por toda la tierra continuará a través de una iglesia fortalecida por el Espíritu, quien proclama el Evangelio, haciendo discípulos en toda la tierra. Las cartas que componen el resto del Nuevo Testamento completan las interacciones entre, en mayoría, los apóstoles y los grupos locales o regionales de cristianos en iglesias o regiones en cuanto a cuestiones pastorales y teológicas, como principalmente la unidad en Cristo entre judíos y gentiles. Tenemos instrucciones de cómo vivir el Evangelio entre la primera y la segunda venida de nuestro Salvador, el Señor Jesús. En el ya y todavía no, a la espera de la gran resolución de la historia redentora, el regreso de Cristo, con la completa reconciliación de todas las cosas en Él y con los redimidos de todas las naciones, viviendo y floreciendo en una nueva tierra, una nueva Jerusalén, en la presencia de Dios y del Cordero inmolado para siempre.